A continuación, vamos a analizar un caso clínico psicoanalítico de María G, de 28 años. María es una niña o joven que acude a terapia por presentar un parálisis funcional en el brazo derecho que ha persistido por más de 6 meses. La sintomatología no tiene correlato neurológico ni fisiológico según los exámenes médicos previos. Refiere además episodios de ansiedad, insomnio y una sensación constante de estar atrapada. Es la menor de 3 hermanas. Su padre falleció cuando tenía 5 años y desde entonces vivió bajo el cuidado exclusivo de su madre, una mujer estricta, rígida, controladora y emocionalmente distante. La relación con su madre ha estado marcada por una fuerte ambivalencia. Por un lado, expresa gratitud y admiración, pero también resentimiento por sentirse anulada en sus decisiones personales. Durante la adolescencia, mostró una marcada necesidad de aprobación por parte de figuras masculinas, especialmente profesores y jefes. Ha tenido relaciones afectivas breves y conflictivas, en las que suele asumir una posición de subordinación emocional. Actualmente trabaja como asistente administrativa en una empresa donde mantiene una relación de dependencia emocional con su jefe. Sus sueños recurrentes son: se siente atrapada en una casa antigua, con puertas que no abren, ventanas selladas. En algunos sueños la casa está en llama, pero ella no puede moverse. Observaciones clínicas. Ella en las sesiones evita hablar de temas relacionados con la sexualidad. Utiliza el humor como defensa y tiende a intelectualizar sus emociones. El síntoma de la parálisis se intensifica tras encuentros con su madre o situaciones de exposición pública. Pregunta número 1. ¿Qué elementos de la historia personal de Freud permiten comprender su interés por los síntomas histéricos como el de María? El interés de Freud por los síntomas histéricos como la parálisis funcional del brazo que presenta María en este caso, pueden comprenderse a la luz de su propia historia personal y su trayectoria intelectual inicial. Él, desde joven, Freud se sintió atraído por el estudio del cuerpo y la mente, particularmente su formación médica en neurología. Sin embargo, al observar casos clínicos de mujeres con síntomas físicos sin causa orgánica aparente, como las de las pacientes de Charcot, Jean-Pierre Charcot y de la Salpêtrière, comenzó él a cuestionar la explicación puramente biológica de la enfermedad. Su trabajo posterior, junto a Joseph Breuer, en los estudios de él sobre la histeria en 1895, marcó un giro decisivo. Él descubrió que muchos de estos síntomas, es decir, como parálisis, afonías, convulsiones, como las que tiene María, tenían un origen psíquico y no neurológico, y que estaban vinculados a conflictos reprimidos de naturaleza afectiva o sexual. Así, en la biografía de Freud, su paso de la medicina al estudio del inconsciente, su contacto con Charcot y Breuer y su interés por comprender lo no visible detrás del síntoma, explica su atención hacia los casos como el de María. En ambos se evidencia cómo el cuerpo se convierte en escenario donde lo reprimido busca una expresión simbólica. Pregunta número 2. Bueno, en relación al caso anterior o la pregunta anterior, los elementos estarían basados en que obviamente se relacionan con casos de mujeres que tenían problemas, digamos, de los mismos síntomas de María, como los parálisis, que él los atribuía a síntomas físicos a través de una neurosis o diagnosticada como neurosis obsesiva, donde la representación
psíquica a través de una formación sustitutiva se materializaba, digamos, en el dolor físico. Es decir, la angustia se transformaba en dolor físico para poder descargar un poco, y además que el yo, como era esta energía psíquica, estaba reprimida en el inconsciente porque no podía pasar al yo, digamos, hacia el consciente. De alguna forma había un pacto de conversión para que pudiese alivianar un poco la tensión o carga psíquica que se sentía en el inconsciente. También Freud decía que las mujeres con estos padecimientos, decía que ese trauma o esa angustia o esta neurosis estaba marcada por dos tiempos. El tiempo primario, donde el trauma primario, donde es generalmente atribuido a la edad temprana, a una vivencia temprana en la niñez de índole sexual, la cual quedaba reprimida, y posteriormente en la adolescencia o en la adultez esta síntoma o esta angustia, esta situación volvía a aflorar a la luz. Pregunta número 2. ¿Cómo se podría vincular a la biografía de Freud con la elección del método clínico aplicado al caso aplicado de María? Bueno, como se observa, el caso de María es que ella va a consultas con su analista o psicólogo a conversar, ¿verdad? A hablar, a tratar de explicar sus síntomas, sus problemas, sus vivencias, su información, su historia de vida. Entonces, esto se relaciona mucho con la elección que hizo María sobre el método que utilizó, ya que la vincula directamente con la evolución y la biografía intelectual de Freud, especialmente cuando él comenzó con la hipnosis o la catarsis y llegó hasta el método de asociación libre, que era un método que a través de la palabra, la asociación libre, escuchar al paciente, se podía acceder al inconsciente, donde la teoría era que ahí estaba, digamos, el conflicto psíquico o la pulsión reprimida que causaba, digamos, angustia o represión. Entonces, podríamos decir que el paciente, por medio de la palabra, expresa libremente los contenidos del inconsciente que habría sido reprimidos. Para ello, se elaboró un dispositivo clínico centrado en la palabra, en escuchar y posteriormente interpretar, para que a través de la transferencia o el afecto con el analista que se hace en la consulta, se produzca la liberación o la abreviación del efecto, pero muchas veces hay resistencia, ¿ya? Y Freud decía que sin la transferencia no había posibilidad de cura. Entonces, todas las obstáculos o resistencia debían ser como manejadas con mucha cautela para poder interpretar y hacer ver al propio paciente que sus recuerdos o el sentimiento que sentía en ese minuto eran el reflejo de un problema del pasado. Entonces, en el caso de María, Freud habría privilegiado el método psicoanalítico, porque él, al propiciar la libre asociación de ideas, explorar los sueños recurrentes, la casa cerrada, el fuego, la sensación de estar atrapada y analizar los lapsus o resistencias que aparecen durante la sesión, todo esto con el fin de acceder al conflicto inconsciente que sostiene su parálisis. Así, la biografía de Freud, su transición del laboratorio al consultorio, de lo físico a lo psíquico, se refleja directamente en este tipo de abordaje clínico que aplicaría en el caso de María, un método que convierte el síntoma corporal en un lenguaje que hay que descifrar. Pregunta número 3. ¿Qué hipótesis etiológica de neurosis se puede aplicar aquí en el parálisis de María? Bueno, respecto al manuscrito de Freud escrito en 1893,
donde habla sobre las hipótesis de la etiología de las neurosis, que se fundamenta en la existencia de representaciones y, bueno, dice que la etiología es, o la causa sería representaciones inconciliables con la conciencia. Eso sería como la causa. Representaciones que son reprimidas y que retornan transformadas en síntomas físicos. ¿Ya? En el caso de María, su parálisis es funcional. En el brazo derecho puede interpretarse como una neurosis de defensa. Entonces, recapitulo. La etiología de la neurosis de María estaría a través de la existencia de representaciones inconciliables con la conciencia. Y estas representaciones fueron reprimidas y retornan transformadas en síntomas físicos. En el caso de María, su parálisis funcional en el brazo derecho representa puede interpretarse como una neurosis de defensa, especialmente una histeria de conversión, donde el conflicto psíquico reprimido se traduce en un trastorno corporal. Freud planteó que la histeria surge cuando una representación, dijimos, es inconcebible o incompatible con el yo, generalmente ligada por el deseo o afecto sexual reprimido. Es apartada de la conciencia al no poder expresarse psíquicamente, y esta energía se descarga en el cuerpo produciendo un síntoma. Entonces vuelvo a repetir, la histeria surge como una representación incompatible con el yo o con la conciencia, ligada a un deseo sexual o afecto reprimido acaecido en la niñez o en la adolescencia, el cual es apartado de la conciencia y reprimido, y al no poder expresarse psíquicamente, esta energía a través de la formación sustitutiva y de conversión se descarga en el cuerpo, produciendo un síntoma. En María, la rigidez moral de su madre, la pérdida temprana del padre y la dificultad para expresar afecto o deseo conforman el núcleo del conflicto. La parálisis, por lo tanto, podría simbolizar la imposibilidad de actuar o de extender el brazo hacia el otro. Desde ahí conectar afectivamente sin culpa o miedo. También se observa un rasgo edípico. La idealización del padre y la rivalidad inconsciente con la madre autoritaria, que genera culpa y represión del deseo. El síntoma cumple así la función defensiva, protegerla del deseo, y simbólica, expresar el conflicto inconsciente sin hacerlo consciente. En suma, la teología de las neurosis de María se basa en un mecanismo de represión y conversión histérica, donde el afecto la representación psíquica es inconciliable e incompatible con la conciencia. Número 4. ¿Qué lugar ocupa la trauma infantil en la génesis de los síntomas según este manuscrito? Freud propone en el trauma infantil lo siguiente. Ya, vuelvo a reiterar. ¿Qué lugar ocupa el trauma infantil en la génesis del síntoma de este manuscrito? Del síntoma según los manuscritos. Bueno, si revisamos a Freud, propone que el trauma infantil ocupa un lugar central de la génesis de todas las neurosis, es decir, que el trauma es como el origen de todas las neurosis, según Freud, porque no lo ve como un hecho único, sino no como un hecho real, sino externo, sino como una vivencia psíquica que adquiere un valor traumático. ¿Ya? Entonces, cuando Freud habla de qué lugar ocuparía el trauma infantil en la génesis o síntoma que tiene María,
Tomando lo que él dice, habla de que el trauma infantil ocupa un lugar central en el origen de las neurosis, pero no como un hecho único o real, sino como puede ser como una vivencia psíquica que adquiere, no como un hecho único, sino como una vivencia psíquica que adquiere un valor traumático de manera posterior. Es decir, el trauma se organizaría en dos tiempos: una primera vivencia primaria o infantil que deja una huella inconsciente y una segunda experiencia en la vida adulta donde se reactiva este recuerdo o huella anémica reprimido en la infancia, dotándolo de significado sexual o afectivo. En María, la muerte del padre y la relación con la madre rígida, controladora, constituyen una escena infantil original. En la relación ambivalente mezcla el amor y el miedo resentido. Genera un conflicto pulsional entre el deseo de aprobación y la necesidad de independencia. En la adultez, ella se enfrenta a figuras de autoridad masculinas como su jefe, o donde a lo mejor se reactivó esa de su jefe con un conflicto original. Su deseo de cercanía y afecto queda reprimido por la culpa, la exigencia moral y que interioriza su madre. El síntoma del parálisis se puede entender como una reacción traumática secundaria que actualiza un conflicto no resuelto en la infancia. Su imposibilidad de actuar tal vez libremente frente a la autoridad y el deseo hacia su padre quedó atrapado del mismo modo en que su yo infantil quedó aprisionado en la madre dominante y el padre idealizado. Por tanto, el trauma infantil en la historia de María no solo origina la disposición neurótica, sino que da forma simbólica a un síntoma actual. ¿Cuál es ese síntoma actual? El parálisis en el brazo, produciendo el cuerpo lo que la infancia no pudo decir o elaborar. Ya. Entonces se entiende claramente que el origen de las neurosis o el trauma es el origen, es la génesis o síntoma de las neurosis. Freud decía entonces que el trauma infantil ocupa un lugar central en el origen de las neurosis, pero no como un hecho único, sino como una vivencia psíquica vivida en la infancia que adquiere un valor traumático de manera posterior. Y el trauma se organizaría de dos tiempos: la primera escena infantil que deja una huella inconsciente y una segunda experiencia en la vida adulta que el trauma deja una primera escena infantil que deja una huella inconsciente y una segunda experiencia en la vida adulta que reactiva el recuerdo reprimido, dotándolo de significado sexual o afectivo. Número 5. ¿Cómo se articula la teoría de las grandes neurosis con la ambivalencia afectiva que representa María hacia su padre? Bueno, en la teoría de las grandes neurosis, la histeria, neurosis obsesiva y la fobia, Freud sostiene que el síntoma neurótico es el resultado o un conflicto psíquico inconsciente entre el deseo y la defensa. Este conflicto se origina en experiencias infantiles, ligadas a las primeras relaciones de amor y autoridad, que luego reaparecen en la vida adulta bajo las formas disfrazadas o desplazadas. En el caso de María, la ambivalencia afectiva hacia su madre, en este caso es una figura amada y temida, constituye un núcleo de conflicto. La madre, descrita como rígida y controladora, encarna la autoridad moral y deber, mientras que María reprime sus sentimientos hostiles y de rebeldía para conservar su amor y aprobación. Este conflicto entre amor y agresión no puede resolverse conscientemente, por lo que se desplaza a figuras masculinas de autoridad, como su jefe, como
repitiendo inconscientemente el vínculo de sumisión y obediencia que mantiene con la madre. Entonces así la inquietud o la ambivalencia en este caso de odio hacia su madre o rebeldía ante ese carácter tan hostil, porque debe amarla, entonces se sublima o se desplaza hacia la figura del hombre de sumisión y solamente siente como el cariño hacia su madre en este caso. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta 5. La teoría de las grandes neurosis con la ambivalencia afectiva que presenta María. Claro, en este caso las grandes neurosis, que puede ser una histeria, neurosis obsesiva y fobia, Freud sostiene, ¿cierto?, que el conflicto psíquico es inconsciente entre el deseo y la defensa. Este conflicto entonces se origina en experiencias infantiles ligadas a primeras relaciones sexuales o de autoridad que recibió, pero luego reaparecen en la vida adulta bajo formas disfrazadas y desplazadas. Y eso es por lo que se desplazó, fue la figura materna de autoridad. En la adultez se traslada, ¿cierto?, hacia la figura de autoridades masculinas, sometiéndose para ser validado su propio narcisismo. Las parálisis en el brazo derecho entonces puede entenderse como una formación de compromiso de la histeria, un intento de resolver a nivel corporal la tensión entre el deseo de independencia y el miedo a perder el amor del objeto materno. La teoría de las grandes neurosis se articula con la ambivalencia afectiva de María, mostrar como conflicto entre amor y odio, represión hacia la madre, y se convierte en el eje patógeno de su histeria. Número 6. ¿Qué mecanismos defensivos se evidencian en el caso clínico de María? En el caso clínico de María se evidencian varios mecanismos de defensa característicos de la histeria, que operan de forma inconsciente para proteger al yo del displacer, originando deseos o afectos reprimidos. Primero está la represión, que es el mecanismo central de la histeria. María reprimió sus impulsos afectivos y hostiles hacia su madre, así como los deseos de autonomía y expresión sexual. Estos contenidos reprimidos retornan disfrazados en forma de síntomas físicos de parálisis o sueños, donde se siente atrapada. Y ahí se siente atrapada, siente que el brazo se le ha dormido. Hay una formación sustitutiva hacia la figura de dependencia con los jefes. Entonces, toda esa represión se manifiesta de esa forma. También se observa conversión. ¿Por qué razón? Porque la energía psíquica del conflicto reprimido se transforma en una alteración corporal, parálisis del brazo derecho. Este síntoma simbólicamente representa la imposibilidad de actuar, defenderse o extenderse hacia otros. También está la regresión. Frente a la angustia, María adopta modos de relaciones infantiles. Busca figuras protectoras como su jefe, figuras de dependencia, que sustituyen inconscientemente la figura paterna perdida. Se refugia en la independencia emocional como forma de defensa ante el miedo a la autonomía. Desplazamiento. Los sentimientos hostiles hacia la madre se desplazan hacia, en este caso la regresión que estábamos hablando antes, ¿cierto? Frente a la angustia, María adopta modos de regresión hacia la edad infantil, buscando figuras protectoras como su padre, ¿cierto? Donde a lo mejor hay una fijación en la etapa oral o en la etapa de dependencia, no por la etapa fálica, sobre todo la figura masculina. También hay desplazamiento de los sentimientos hostiles hacia su madre, por ejemplo, los pensamientos hostiles hacia su madre se desplazan para no sentir ese sentimiento hostil hacia ella que no corresponde según la conciencia.
se desplaza hacia figuras de autoridad, evitando así el enfrentamiento directo con su madre y solamente obedeciendo para no tener problemas. Y permite mantener la relación de amor y obediencia hacia la madre, al costo de repetir el mismo patrón con figuras masculinas. Intelectualización y humor. En las sesiones también se observan ciertos mecanismos de defensa que evitan un poco la transferencia con su analista, ya que cuando está en la sesión ella mantiene ciertos sesgos de humor, ironía y racionalización para evitar el contacto afectivo con el analista. Se defiende la angustia transformando las emociones en análisis o ironías, lo que impide la elaboración profunda del conflicto o interpretarlo en este caso. Bueno, en síntesis, los mecanismos de defensa de María, que es la represión, conversión, regresión y desplazamiento, actúan de forma complementaria para mantener fuera de la conciencia el conflicto edípico y la ambivalencia afectiva hacia su madre. Sin embargo, al hacerlo genera el síntoma neurótico que impide actuar y le mantiene atrapada tanto simbólica como corporalmente. Ampliación de los mecanismos de defensa en cuanto al sueño. Bueno, además de los mecanismos de defensa descritos, ¿cierto? Represión, conversión, desplazamiento, racionalización, intelectualización. María evidencia mecanismos vinculados a la formación simbólica de los sueños, los cuales actúan como una vía de descarga en el conflicto reprimido. El sueño recurrente donde María se encuentra atrapada en una casa antigua con puertas y ventanas selladas que puede observarse el proceso de figuración onírica, mediante el cual el inconsciente transforma el conflicto psíquico en imágenes simbólicas. La casa representa su propio mundo interno, o su cuerpo, su mundo, su mente, su estructura psíquica clausurada, mientras que las puertas y ventanas cerradas simbolizan las barreras defensivas que le pueden expresar deseos o emociones reprimidas. Cuando en el sueño la casa se encuentra en llamas, el fuego puede interpretarse como una representación desplazada y deseo de pulsión reprimido. Siguiendo los ejemplos clásicos, Freud sobre la simbolización onírica. El fuego, por ejemplo, es el elemento ardiente, intenso, peligroso. Expresa simultáneamente el deseo y la culpa, asociada a entre la ambivalencia afectiva entre el impulso y la culpa, asociada a lo prohibido, mostrando así la ambivalencia erótico y represión moral internalizada sobre una figura materna. En este sentido, el sueño actúa como un mecanismo de defensa, porque permite que el deseo inconsciente se exprese en forma disfrazada, evitando que llegue a la conciencia de manera directa y también generando en su lugar una imagen simbólica controlada por la censura onírica. Finalmente, María utiliza también la racionalización y la ironía frente a las defensas secundarias durante la vigilia, intentando reducir la carga afectiva de sus conflictos. Esta defensa evita la transferencia emocional durante el proceso terapéutico, manteniendo su discurso en un nivel intelectual para no entrar en contacto con el dolor reprimido. Número 7. ¿Qué tipo de neurosis de defensa se puede inferir en el caso de María? En el caso de María puede inferirse una neurosis defensiva de tipo llamada histeria de conversión, tal como la describe Freud en su manuscrito K. Según este texto, la histeria surge cuando una representación mental o psíquica es incompatible con el yo y está ligada a una vivencia de carácter sexual afectivo, que es rechazada de la conciencia mediante la represión. Pero su afecto permanece activo en el inconsciente y busca una vía alternativa de expresión. Freud distingue
que la histeria de la defensa consiste en una conversión somática. Esa es la defensa, una conversión somática, y la energía psíquica asociada al recuerdo reprimido se desplaza al cuerpo, produciendo síntomas físicos sin base orgánica. En María, este mecanismo se evidencia en la parálisis funcional de su brazo derecho, que simboliza la imposibilidad de actuar y de defenderse frente a la figura materna autoritaria. La vivencia infantil que le dio origen a este conflicto psíquico fue probablemente una experiencia pasiva y angustiante frente a la madre, vivida con temor y sumisión. Al no poder elaborar ni expresar su emoción, el yo recurre a la represión, enviando al afecto al inconsciente. Desde allí, la energía reprimida encontró una salida corporal por vía de la conversión, generando un síntoma histérico. Así, la histeria de María puede entenderse como una neurosis de defensa, en la que la represión del afecto infantil vinculado al miedo y a la autoridad o problemas sexuales se tradujo en un trastorno corporal simbólico que reemplaza la expresión psíquica del conflicto. Pregunta número 8. ¿Cómo se manifiesta la represión en el síntoma corporal? En el caso de María, la represión se manifiesta corporalmente a través del síntoma de la parálisis del brazo derecho, que representaría en este caso una descarga somática del conflicto psíquico o la representación psíquica reprimida en el inconsciente, ¿cierto? Trasladada ya al brazo. Freud explica que la histeria, el proceso de defensa, no suprime completamente el afecto. Ya no reprime, o sea, no suprime o reprime completamente el afecto. En este caso, los sentimientos ambivalentes de amor y miedo hacia la madre es excluida de la conciencia, pero la energía afectiva que la acompaña queda libre y se conduce hacia una zona corporal, provocando un trastorno funcional. El adormecimiento del brazo simboliza la imposibilidad de actuar o de resistir, un modo inconsciente de expresar su sumisión frente a la autoridad. El cuerpo entonces se convierte en escenario donde se representa lo reprimido. En términos freudianos, puede decirse que la represión se hace visible como conversión. La represión se hace visible como una conversión. La represión se hace visible. Ya, ahora vamos a ir con la pregunta 9, como dije anteriormente. ¿Qué implicancias tiene la renuncia a la teoría de la seducción en el parálisis del caso de María? Bueno, Freud, en la carta 69 que escribió en 1897, escribe a Fliess que él abandona esa teoría o esa idea sobre que las neurosis tenían su origen en la seducción sexual o algún trauma provocado por la sexualidad o abuso en la real, digamos, en la época de la infancia. Entonces él abandona esa idea porque descubre algo crucial. Él escribió teóricamente: no creo más en mi neurótica, y agrega que los recuerdos de seducción sexual en la infancia, esos recuerdos no son hechos reales, sino fantasías inconscientes originadas en los deseos reprimidos por el propio niño. Entonces, tras renunciar a la teoría de seducción, Freud comprende que el origen de los síntomas histéricos no está en un trauma externo real, sino en un conflicto interno entre el deseo y la represión. ¿Ya? O sea, esos recuerdos sexuales de seducción o fantasías no son hechos reales, sino simplemente fantasías del inconsciente y originadas en deseos reprimidos por el niño. Entonces, finalmente, él dice que el origen de los síntomas histéricos no está en un trauma externo real, sino un trauma externo real que ha causado por un abuso, sino que es un conflicto interno entre un deseo y la represión.
La renuncia de Freud a la teoría de la seducción tiene profundas implicancias en la comprensión del caso de María. Ante esta renuncia, Freud si no hubiera tenido esta renuncia, Freud hubiera dicho que el síntoma del parálisis de María era un resultado de un trauma sexual real vivido en la infancia, una experiencia pasiva ante un adulto, cuyo recuerdo reprimido retornaba convertido en síntoma. Sin embargo, desde la Carta 69, Freud reconoce que muchas de estas escenas de seducción eran en realidad fantasías inconscientes, es decir, expresiones disfrazadas desde el deseo infantil hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿ya? Entonces, cuando Freud abandona la teoría de la seducción, afirmando de que todas las fantasías sexuales o trauma sexual no era real, sino una mera fantasía entre deseos reprimidos, ya deseos que estaban, deseo infantil hacia el progenitor del sexo opuesto en este caso, y que se habían reprimido. Por lo tanto, el síntoma de María no deriva de un abuso real, sino un conflicto interno entre el deseo edípico y la censura moral del yo. Su amor idealizado puede ser hacia su padre y su rechazo ambivalente hacia la madre se vuelven incompatibles para su conciencia adulta. La renuncia de la teoría sexual o de seducción entonces permite pensar que el parálisis no es efecto de un hecho traumático externo, sino una fantasía inconsciente que actúa como una verdad psíquica. Pregunta 10. ¿Cómo se puede pensar el síntoma de María desde la perspectiva no traumática? Desde la perspectiva no traumática, el síntoma de María puede comprenderse como el resultado de un acontecimiento real vivido con violencia. No se debe entender así, sino como una expresión simbólica de un conflicto interno originado en el consciente, y no un acontecimiento traumático real vivido con violencia, sino solamente un conflicto interno originado en el inconsciente. Freud, tras renunciar a la teoría de la seducción, entiende que los síntomas no provienen necesariamente de traumas externos, sino de fantasías infantiles reprimidas que conservan para el sujeto el valor de una verdad. El síntoma histérico, en este sentido, representa, entre comillas, dentro del cerebro, dentro de la psiquis, una verdad psíquica, más que una verdad factual o de por sí externamente verdad. En María, el parálisis del brazo no se explica por un suceso real, sino por un retorno de una fantasía sexual reprimida en la infancia, vinculada al deseo edípico hacia el padre y la culpa generada por este amor prohibido, donde tal vez quedó con esa fijación edípica, digamos, y no hubo el sistema de castración, por decirlo tan efectivo. La perspectiva no traumática desplaza el foco del evento externo hacia un conflicto intrapsíquico, donde el síntoma se vuelve una escena simbólica que dramatiza los deseos, miedos y culpas reprimidos desde la infancia. Vamos a explicar bien lo que es la teoría de la seducción. Bueno, Freud entre 1895 y 1897 estaba estudiando a mujeres jóvenes con síntomas histéricos, parálisis, contracturas, anestesias, desmayos que no tenían causa orgánica. En esa época, Freud creía que toda histeria provenía de un trauma sexual real sufrido en la infancia, casi siempre un episodio de un abuso por parte de un adulto. A esta explicación la llamó la teoría de la seducción. Esta teoría sostenía que toda neurosis tenía su origen en un acto de seducción sexual sufrido en la infancia, cuando el niño aún no estaba preparado para responder a esa experiencia de esa índole. Este recuerdo reprimido retornaba más tarde en la pubertad como un síntoma neurótico.
En otras palabras, Freud pensaba que el trauma era real del abuso sexual. Quedaba reprimido y años después retornaba transformado en síntomas físicos emocionales. Ejemplo, si una niña había sido tocada o expuesta a una escena sexual, pero no comprendía lo que pasaba, ese recuerdo quedaba sellado como una huella anémica en el inconsciente. Y más tarde, cuando su sexualidad despertaba en la pubertad, la memoria reprimida retornaba disfrazada en forma de un síntoma histérico, por ejemplo, una parálisis, una fobia, etc. Pero en 1897, Freud escribe la Carta 69 y realmente ahí abandona esta teoría cuando se da cuenta de algo muy sorprendente. Muchas de sus pacientes no habían sido realmente violadas o abusadas. Los recuerdos de seducción eran solamente una realidad fantástica o de fantasía en el inconsciente. No había trauma real, sino deseos infantiles reprimidos, por ejemplo, el deseo amoroso erótico hacia el progenitor de su sexo opuesto, y por eso en la Carta 69 escribe: ya no creo más en mi neurótica, y en el fondo nunca hubo tal seducciones. Freud concluye que el origen de las neurosis no es un trauma externo, sino un conflicto interno entre el deseo inconsciente y la represión. Este descubrimiento es lo que lo lleva a formular la teoría inconsciente y el complejo de Edipo. La perspectiva no traumática, entonces, es cuando Freud renuncia a la teoría de seducción, adopta la perspectiva no traumática, lo que significa que ya no atribuye el origen de neurosis a un hecho externo, sino a procesos simplemente psíquicos internos, y la perspectiva no traumática sostiene que el origen del síntoma no reside en un trauma externo real, sino en un conflicto intrapsíquico entre las pulsiones inconscientes y las fuerzas represivas del yo y del superyo. En esta nueva mirada, el trauma no es que ocurrió afuera, sino que el aparato psíquico no la pudo elaborar. El inconsciente vive fantasías como si fueran reales. Es una verdad psíquica en realidad. Nada más, pero no una verdad real externa. Aunque no haya abuso real, el afecto se siente igual. Culpa, miedo, deseo. Y eso es lo que está reprimido. Y ese afecto busca salir, o energía, y tiene el valor como que hubiera sido real. Y se habla entonces de la verdad psíquica y no verdad histórica. María tiene no tiene un trauma externo, sino un conflicto inconsciente. Su deseo amoroso infantil hacia el padre y la culpa frente a la madre genera una angustia reprimida. Su síntoma corporal, parálisis, no es el recuerdo de un hecho, sino una manifestación simbólica de un conflicto interno. El cuerpo sustituye la palabra y la represión se hace carne.